Vaya abriendo su Biblia allí en el libro de Génesis, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos que van del 1 hasta el 16. En esta nueva etapa de predicación, no olviden, recuerden que estamos tratando de ver la Biblia como un solo libro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia es una biblioteca que tiene 66 libros. Pero la palabra libros, ahí del griego biblos, se está pensando en un solo libro, con un solo mensaje, con un solo autor y un solo personaje central, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. En esta etapa que estamos predicando la Biblia de principio a fin, ¿verdad? Queremos que usted entienda esto, y por eso cuando usted ha escuchado lo que se llama la teología del picoteo, que le han enseñado la Biblia un poquito en Apocalipsis, un poquito en Romanos, un poquito en Mateo, un poquito en los Salmos, y al final usted nunca ha comprendido el mensaje de la palabra tal como Dios lo reveló, tal como Dios en su sabiduría quiso que nosotros la conociéramos. Y Dios fue un Dios que se reveló en forma progresiva y fue mostrando su proyecto para con el hombre en forma lenta, sincrónica con el tiempo, y Él nos presenta primero un mundo perfecto, ¿cierto? Luego presenta las razones por las cuales el mundo dejó de ser perfecto por causa del pecado, y luego Dios presenta la forma como rescatar al hombre de esa condición de muerte y condenación. Es muy importante que ponga atención, que usted haga el esfuerzo por no faltar ningún domingo. Y si usted falta, acuérdese que el mismo tema, los niños están estudiando ahora el mismo tema, desde el niño más pequeñito hasta el más grande, están allí. La escuela dominical está estudiando el tema, los grupos pequeños están estudiando el tema, de manera que esperamos resultados concretos. Empezando por el hecho de que si aquí hay personas que todavía no conocen a Cristo, estas personas tengan un entendimiento claro del Evangelio, y ese entendimiento, guiado por el Espíritu Santo, les lleva a responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. Amén. Fe genuina. Amén. La fe que salva. Amén. La fe que lo hace hijo de Dios. La fe que transforma. La fe que le asegura la vida eterna. Amén. No fe en el hombre, no fe en la religión, no fe en sus buenas obras, no fe en la fe, sino fe en lo que Dios hizo por medio de Cristo. Si usted es salvo, esperamos que el entendimiento completo del mensaje de Dios traiga cambios reales en su vida. Esa comprensión de esa cantidad de vacíos que tenemos en el entendimiento del mensaje bíblico. Para evidencia, hay gente que nunca ha leído el Antiguo Testamento completo, ni mucho menos la Biblia, por supuesto. Por lo tanto, para mucha gente el Antiguo Testamento se convierte en una parte aburrida de la Biblia, una parte fastidiosa. Por supuesto, si usted ha pasado toda la vida con muchos vacíos que no entiende por qué Dios reveló cada parte de la Biblia, cada capítulo de la Biblia, cada versículo, cada palabra, viene de Dios. Amén. Y Dios no pudo haberse equivocado cuando reveló esa parte de la Biblia. Y esa parte de la Biblia tiene un propósito fundamental en el entendimiento del proyecto divino para con el hombre. ¿Decimos amén? Amén. Con esto les estoy animando a que se mantengan allí, pendientes, al día, que traigan sus cuadernos, que tome nota. ¿Por
porque esperamos que también usted, al comprender este mensaje como debe ser, usted lo comunique. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted se convierta en un factor de cambio para la sociedad de Venezuela. ¿Será que a Venezuela le hace falta este mensaje? En la medida que usted lo comprenda bien, lo entienda bien, también lo comunique bien. No comunique religión, no comunique salvación por obras, no comunique salvación por confiar en hombres, sino por confiar en Cristo. Amén, iglesia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en tus manos está nuestra vida. Deseamos de todo corazón hacer las cosas bien. No queremos deshonrarte de ninguna manera. Queremos entender tu mensaje, ese mensaje que da vida y vida en abundancia. Y hoy más que nunca, en un contexto nacional, en un país difícil, en un país contrario desde todo punto de vista a la vida humana, necesitamos de tu gracia y de comprender tu proyecto eterno en tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo en esta mañana en tu pueblo, Señor, para que tu pueblo tenga un sentido, una disposición, una actitud correcta para tener un encuentro con tu palabra. Que la palabra aquí revelada no caiga en un vacío, sino que tu palabra caiga en el corazón de tu pueblo. Tu palabra sea respondida por cada persona aquí presente. Respondan con obediencia y fe y con cambios reales que traigan gloria a tu nombre. Señor, tú sabes que a menos que tú intervengas en la vida de estas personas, aquí no va a ocurrir nada. Te ruego también que toda dureza, toda hostilidad, toda confusión sea quitada en el nombre de Jesús. En esta mañana, Cristo gobierna en este lugar. Eres el Rey soberano de este culto, de esta reunión y también de esta predicación para gloria de tu nombre. Tu nombre sea exaltado, glorificado. Está en tu gracia, nuestro Dios, en esta mañana, salvar a alguna persona que esté aquí que necesite salvación. Está en tu gracia sanar a algún enfermo que necesite sanidad. Está en tu gracia, Señor, dar libertad a alguna persona que se sienta esclava de la frustración, de la ansiedad, de la angustia, del miedo. Está en tu gracia, nuestro Dios, obrar en esta mañana para que en tu pueblo cualquier persona que necesite ánimo, que necesite dirección, que necesite claridad, que necesite poder y sabiduría para seguir adelante, Señor, seas tú quien les hable. Te rogamos, Señor, que toda operación maligna quede derrotada en este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Y te ruego que tu palabra sea vertida con poder y derrame en la vida de los corazones la fe, la esperanza y el amor que necesitan para seguir adelante, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 4. Acuérdense que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después, Dios a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído.
¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Por favor. Es sabio, es prudente que cada semana uno haga un pequeño recordatorio de lo dicho la semana anterior. Y quiero recordar aspectos claves de lo dicho la semana pasada. Dios es justo y castiga al pecado. Castiga al pecador. ¿Usted está claro con eso? Dios es justo, y lo que ocurrió allí en el Edén, cuando Dios maldijo a la serpiente, cuando Dios castigó a Adán y a Eva, castigó la tierra, cuando todo fue afectado por el pecado, la justicia, la justa característica de este Dios santo y perfecto que tenemos nosotros, demandaba que el pecado sea castigado. Nunca lo tenga en duda. Dios siempre cumple su palabra. Si Dios prometió, cuando le dijo al hombre: el día que tocares el árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Te acuerdas de eso? Eso se cumple. Fielmente entró la muerte a la historia humana. Antes del pecado, la muerte no existía en ninguna manifestación. No existía la muerte espiritual, la separación de Dios. No existía la muerte física, ni mucho menos la muerte eterna. El hombre tenía la capacidad en ese mundo perfecto de vivir para siempre. El hombre falló, no le creyó a Dios, confió en Satanás, confió en sus propios deseos, y como consecuencia el hombre sufrió el justo juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. Y eso trajo como consecuencia la tragedia de toda la vida humana. Pero maravillosamente uno encuentra en el capítulo anterior un hecho extraordinario. Es que Dios no solamente es un Dios justo, que siempre castiga el pecado. Y no me cansaré de repetirlo. Dios es un Dios justo que siempre castiga el pecado. En el libro número dice, Moisés dice: vuestros pecados nos alcanzarán tarde o temprano. Si usted piensa que el pecado está listo, lo cometí, ya no pasó nada, yo lo pasé por
conseguir algo, no juegues con Dios. Dios castigará siempre el pecado, pero Dios que es justo también es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Amén. Que el hombre haya pecado no significa que Dios se rindió. Y Dios está bien, Satanás me ganó una, perdí con el hombre, me lo quitó, lo hundió y lo destruyó. ¿Verdad que no? No, el amor de Dios, que tal como su justicia es perfecta, su amor también es perfecto. Y por amor Dios empezó desde el capítulo anterior, desde ahí mismo, desde el Edén, desde el momento que expulsó a Satanás y expulsó al hombre del Edén y a la mujer, a proveer un proyecto, una provisión para la salvación del hombre. Amén. Y eso lo vimos la semana pasada. Dios ya hizo provisión para salvar el hombre. Y en la medida que vayamos avanzando vamos a ver esa tensión permanente, que no es ninguna tensión, sino hay una armonía perfecta entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. El Dios que es perfectamente justo, ¿verdad?, es perfectamente misericordia. Sus atributos no chocan, no se contradicen. Su justicia perfecta es misericordiosa y su misericordia perfecta es justa. Amén. Es justa. Y es bueno entender cómo se relaciona Dios en esos dos caracteres de Dios, cómo ellos funcionan armoniosamente a través de toda la revelación de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que la vida de Caín y Abel es una magnífica historia para aprender no solo del carácter de Dios, sino también de su provisión para restaurar nuestra relación con Él. El Dios que castiga el pecado, el Dios que condena, es un Dios también que provee, un Dios que nos busca, el Dios que buscó a Adán después que pecó, es el Dios que también busca a Caín y Abel después que pecó. En el caso de Caín, después que pecó, lo busca. Dios siempre nos ha estado buscando. Nadie fue a Dios, Dios siempre nos buscó. Y vamos a ver esta relación en esta historia entre su carácter y su maravillosa provisión para buscar al hombre y salvarlo. Versículo 1. Veamos. Dios es el creador de toda vida. Tenga su Biblia abierta, ponga atención. Adán tuvo relaciones con Eva. Eva quedó embarazada. Y cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido varón. He tenido este hijo. He tenido lo que en el hebreo es mi nombre. En la palabra hebrea Ish, I-S-H. Varón. Ahí viene mi nombre, Aner. Y de ahí esa palabra hebrea Ish. Bueno, sepa que Eva sabía que todo ser vivo que nace en la tierra viene de Dios. Amén. Y así ella lo afirma. He tenido un varón que vino ¿de quién? De Dios. Ese principio lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Los hijos de Dios, los cristianos, siempre creemos que nuestros hijos vienen ¿de quién? Que son regalo de Dios, que son provisión de Dios. Los cristianos creemos que el hombre se origina en Dios. Tristemente, la ciencia moderna invierte todos los días millones de millones buscando el origen del hombre. Nosotros tenemos una sola posición, que no la cambia nadie. Nosotros creemos que el hombre viene de Dios. Y punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En segundo lugar, en ese texto, vemos que la reproducción humana es parte del propósito de Dios para el hombre en la tierra. Recuerde Génesis 1:28, ¿se acuerdan? Cuando Dios dice: y bendijo Dios al hombre, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y gobernad sobre todos los animales de la tierra. Hay una bendición con cinco partes.
Pero la segunda parte de la bendición dice multiplicaos. Dese cuenta que el hombre originalmente fue diseñado para multiplicarse. Usted ha escuchado que hoy la sociedad moderna está yendo en contra de ese propósito. ¿Está bien? Hay ciudades, por ejemplo, de España y también entre de Argentina, pueblos que están cerrando, que están muriendo. ¿Está bien? Porque los jóvenes han decidido casarse y no tener hijos. ¿Cierto? Y hay pueblos completos que se están vendiendo. Hay países, por ejemplo, como Canadá, que en algunas partes, en el Quebec, dan algunos tipos de beneficios para que uno se mude y viva allá y haga familia, porque ahí la gente no está reproduciéndose. No. Lo que estamos diciendo aquí es que el plan de Dios, ¿cuál es? La reproducción humana. ¿Está bien? Cualquier invento o justificación que los hombres están creando ahora de forma moderna para dejar de reproducirse va en contra del propósito original de Dios. Usted se cuenta que dice, bendijo Dios al hombre y lo mandó a multiplicarse. ¿Está bien? La que no ha parido, moca. Un tercer aspecto importante en este versículo. La reproducción humana surge de la institución del matrimonio de un hombre y una mujer. La reproducción humana surge de la vida sexual entre un hombre y una mujer. Adán conoció ¿a quién? A Eva. Ese verbo conocer significa tuvo relaciones sexuales, fue con Eva. El diseño divino entonces original es que la reproducción se venga ¿de qué forma? Por medio del acto sexual entre un hombre y una mujer. ¿Está oyendo el énfasis? Un hombre y una. Un hombre y una. Un hombre y una. No digo dos hombres y dos mujeres. Dice un hombre y una pila. Todos reconocemos que nuestra vida nos da Dios y que todos surgimos de la relación de un hombre y una mujer, pero el mundo que nos rodea va en contra del propósito original de Dios, ¿sí o no? Se están inventando sobre 200 formas. Revise mi Facebook hoy y veo un artículo que puse esta mañana que encontré de una famosa feminista que es atea, feminista y de todo. Y cómo ella ataca todo lo que los hombres han inventado con esto de la liga gay. Siendo una feminista y siendo una atea, a ella le parece que la mejor postura es la que tiene la Biblia. Lo puse esta mañana por Facebook. Lean ese artículo que usted vea. Me parece confiable. Entonces, la sociedad actual ha creado múltiples formas para negarse a este propósito original que Dios ha creado para el hombre y la mujer. Se espera que nosotros, que somos la nueva comunidad, la nueva creación, la iglesia de Cristo es la nueva creación. En nosotros, cuando llegamos a este cambio de naturaleza por nuestra fe en Dios, ha habido un cambio radical de valores que nosotros llegamos aquí a la iglesia, a la comunidad, donde nos apropiamos de los valores divinos y avanzamos hacia el modelo original que Dios creó para el hombre y la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso no se espera que aquí entre nosotros haya ninguna distorsión de que los hombres han creado para violentar los principios originales de Dios. Como por ejemplo esos inventos que hay. Yo escuché al famoso teólogo y biólogo español Antonio Cruz, lo escuché personalmente. Y él dijo, estas personas que entraron en este mundo de vientre en alquiler, que deciden tener un hijo y van a una tienda, compran el semen, se lo ponen encima y producen hijos sin padres. Paren hijos sin padres. No, simplemente no quiero tener ningún hombre, busco por allá, me meto ese espermatozoide y resuelvo. Yo recuerdo cuando él dijo, estas personas necesitan un psiquiatra, porque están absolutamente locas. ¿Cómo tú decides traer al mundo huérfanos?
Cualquiera persona que está aquí sentado y que no tuvo la presencia de papá y mamá en su casa sabe lo difícil y lo duro que es crecer sin papá y sin mamá. Cualquier persona que intente inventar sistemas para violentar lo que Dios diseñó está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y este es el versículo 1 nada más. Seguimos el versículo 2. Caín y Abel nacieron fuera del jardín de Edén. Ponga atención. Caín y Abel nacieron separados de Dios en pecado. Por causa del pecado de sus padres, heredaron esa condición. Vaya conmigo ahí, quiero que lean junto conmigo Romanos 5:12. Vaya ahí juntos todo el mundo a Romanos 5:12, porque todos estos textos que les voy a leer, yo quiero que todo el mundo lo lea. Y les voy a leer el 12, el 14 y el 18. Mira cómo dice el Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, vea, el pecado entró en el mundo, ¿cierto? O sea, ¿usted está claro que Caín y Abel nacieron como en una condición espiritual separada de Dios, perdidos? ¿Quedó claro? Y dice, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea, ¿había hueso sano ahí? No. Vamos al 14. Vayan conmigo al 14. Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos ¿qué? Pecaron. Murieron, todos pecaron. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. 18. Vayan 18 conmigo, vean, 18. Así, un solo pecado de Adán trae condenación ¿para quién? Para todo el mundo. Hasta ahí. ¿Quedó claro eso? O sea, que Caín y Abel eran unos santos. No. Nacieron en pecado. En un mundo de pecado, en un mundo separado de Dios y bajo condenación. Ponga mucha atención. Dese cuenta que esa condición de pecado, de Adán, de muerte, de separación, la heredaron sus hijos. ¿Sí o no? Y la fueron heredando todos los seres humanos que siguieron viviendo apartados de Dios, fueron heredando esa condición, ¿sí o no? Todos los seres humanos. Ahora, el pecado de Adán trajo ¿qué? Culpa, dolor y muerte. Después de la caída, nadie nace en amistad con Dios. ¿Quedó claro? Después del pecado, nadie nace siendo amigo de Dios. La relación con Dios está como rota. A mí me encanta cuando yo escucho a los padres así con esa batalla, pero ese niño tan pequeñito y parece un demonio, tiene meses de nacido, ya me engaña, no tiene nada y empieza a gritar para que yo me despierte y salga corriendo para allá. Cuando David dice en pecado me concibió mi madre, está diciendo que fue el acto el acto sexual de su mamá fue un acto pecaminoso. No está diciendo eso como muchos interpretan. Lo que está diciendo, yo nací también en pecado. ¿Está bien? Todos nacimos en pecado y con la condición de pecado. Eso está claro en la Biblia. Ahora bien, todos nacemos separados de Dios, ¿quedó claro? Ahora bien, todos somos hijos de Satanás. ¿Ah? Ahí vamos a ver. Efesios capítulo 2, habla su Biblia. Vamos a ver si usted tiene razón, los que dijeron no. Todos nacemos no solamente muertos espiritualmente, sino también nacemos bajo el control de Satanás. Mira lo que dice la Biblia, habla su Biblia, por eso estoy diciendo que habla su Biblia. Esta mañana en la clase aquí de los nuevos, estamos enseñando de manera clara que Jesucristo, ¿verdad?, es la máxima autoridad en esta iglesia. Jesucristo fue quien dijo que sus apóstoles iban a escribir este libro. Amén. Que Él no nos daría solo, nos daría estas instrucciones más el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. ¿Lo creemos, iglesia? Amén. Por eso tenemos que ir a la palabra y ver lo que dice la Biblia. Ver lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, 1 dice, 1, 2 y 3. Antes, ¿cuándo eran antes? ¿Qué significa ese antes? Antes que llegaran a Cristo. Ustedes estaban como ¿qué?
muertos a causa de su desobediencia y sus pecados. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? ¿A qué bichito? El Beto dice que no hagamos ni estos comentarios, que hay que respetar. Nada de bichito. Obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo, invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Quedó claro? El que está sin Dios no solamente está separado de Dios, sino que también está gobernado ¿por quién? Y dice el versículo 3, para los que dudaron y dijeron no por ahí: todos vivíamos así en el pasado. Me encanta esta versión. ¿Cómo dice aquí? Repita conmigo. Todos vivíamos así en el pasado. Vean, siguiendo los deseos y las pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza o conducta o vida, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. ¿Usted se da cuenta lo terrible de nuestra condición sin Dios? ¿Está consciente, hermano? ¿Puso atención? No se me pierda. Ahora bien, ponga mucha atención a esto que les voy a decir. Dios es perfectamente justo. Ante esta realidad que acabo de escribirle, ¿verdad? En Dios no hay pecado. Es absolutamente justo e imparcial. Nadie podrá escapar de la justicia divina. ¿Usted lo cree? Hasta aquí, eso es lo que hemos venido viendo de verdad clara. Nadie podrá escapar de la justicia divina. Siempre Dios castiga el pecado. Yo cuando vaya para el cielo y el Señor me presente, me mete en la habitación de juicio para indagarme, porque dice la Biblia en Hebreos 13, 17, que yo voy a dar cuenta por cada uno de ustedes. ¿Usted sabe eso? Leanlo en la Biblia, leanlo. Por ti, Enzo. Por José Miguel. Por la señora Digna. Por Nelson. Yo voy a rendir cuenta ante Dios como pastor y dirigente de esta iglesia. ¿Usted sabe eso? Pero nunca Dios me va a demandar, que no les dije en esta iglesia, somos 200 veces, que el pecado siempre será castigado. Que con Dios no se, que Dios siempre cumple su palabra, porque Él es perfectamente justo. Amén. Ok. Yo sé que usted estará por allí, algunos estarán allí por dentro. Cuando el pastor me repite lo mismo. Bueno, como el apóstol Pedro, hasta después del muerto, habrá forma que Dios le va a recordar que Dios siempre castiga el pecado. Y cuando estés en tu dolor del juicio de Dios, nunca juzgues a Dios que Dios no te lo advirtió. Amén. Que Dios no te buscó y no te habló con relación al pecado. Que Dios se quedó en silencio. Como dice el profeta, algún día sabrán que aquí en esta iglesia hubo profeta. Amén. Amén. En esta iglesia hubo profeta de Dios que les habló. Pero algunos no quieren escuchar. Mosca. Entonces, hermano, la justicia perfecta de Dios demanda castigar el pecado con una pena exactamente igual al pecado cometido. ¿Sí o no? ¿O es que Dios tú puedes robar $1 millón de bolívares y te va a dar una pena porque robaste un bolívar? ¿Es así la cosa? ¿Verdad que no? Siempre el castigo de Dios, como dice ahí en Romanos 6, 23, la paga del pecado es, mira, el salario, oye bien, el salario que corresponde al pecador es
la muerte. ¿Está bien? O sea, usted comprende que el castigo que merece el pecado es muerte. ¿Y por qué será que estamos vivos? Pregunto, ¿no se ha preguntado? ¿Por qué será que todavía estamos vivos? Bueno, entienda esto, hermano. Dios también es un Dios de amor. Dios es perfectamente amor. En Dios hay gracia, hay amor, hay misericordia. Y Dios nos está buscando. Así como buscó a Caín después que pecó. Así como buscó a Adán después que pecó. Así como te ha buscado toda la vida, nosotros nos ha estado buscando Dios. Nadie puede decir aquí que buscó a Dios. Dios nos buscó. Amén. Fue Dios quien nos buscó. Fue Dios que nos encontró. Porque la condición nuestra de muerto no permite nada. Usted está bajo el juicio de Dios. Usted está muerto. Lo leyó en la Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Su condición es terrible, le falta. Ponga mucha atención, hermano. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, me encanta en ese versículo, ese pero. Usted busca esa Biblia y la Biblia dice, pero. Vea, pero. Nuestro estado es este. Muerte, condenación, bajo el control de Satanás y nuestros deseos, somos hijos de la ira. Pero después dice Efesios 2:4, pero, una conjunción adversativa que dice, sin embargo, a pesar, lo contrario a todo esto, que a pesar de eso, Dios es rico en misericordia y con el amor que nos amó, que siendo nosotros enemigos de Él, nos dio la vida. Amén. El amor de Dios lo vamos a ver a través de toda la Biblia y lo vamos a ver también aquí en el caso de Caín y Abel. Ponga atención. La ley del pecado, la muerte. ¿qué es? La muerte. La muerte. ¿Todo pecado merece qué? Muerte. Esa es la ley del pecado. Ezequiel 18, 4, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Saben? No hay otra. Sin embargo, a esa persona que está muerta, que está separada, que no tiene esperanza, Dios provee el medio al hombre para que escape de esa condición. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Qué maravilloso es Dios. Él toma la iniciativa de buscarnos y proveer medio para que yo salga de esa condición de pecado y de muerte, de condenación y de esclavitud a Satanás. ¿Quién la provee? Dios la provee. Bendito el nombre del Señor. Vea, Caín y Abel nacieron bajo la ley del pecado y estaban condenados a morir. ¿Sí o no? Esto es justicia. ¿Cierto? La justicia demandaba que igualito como Adán y Eva pecaron, estaban condenados, sus hijos también. No hay ninguna duda. En esa condición de juicio, de pecado, de muerte, ningún ser humano puede hacer nada para salvarse. ¿Por qué no puede hacer nada para salvarse? Porque no hay ninguno que sea bueno. Vaya conmigo al Salmo 14:3. Primero, vaya rapidito. Salmo 14:3. Me encanta este salmo. Mira lo que dice. Todos se desviaron. ¿Quiénes son esos todos? ¿Sabe el adverbio de cantidad? Todos. ¿Qué dice el salmo? Todos se desviaron. ¿Qué más? Todos se corrompieron. ¿Qué más dice? No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Qué le parece? Si eso es así, ¿qué merecen los hombres? ¿Qué merecen? Por eso, qué estupidez cuando los hombres se ponen a pelear con Dios, a reclamarle a Dios que si hace y que no hace. ¿Con qué derecho? Si no hay uno en este mundo que merezca nada.
Y nosotros en nuestra arrogancia pretendemos reclamarle a Dios su conducta de lo que hizo y lo que no hizo. Y nos enrollamos y rechazamos a Dios. ¿No es cierto? Un versículo más bien interesante, Eclesiastés 7:20. Acuérdense que viene Salmo, después viene Proverbio, y después viene ¿qué? ¿Estás seguro? Cantar de los cantares, y después viene Eclesiastés, capítulo 7:20, y después que viene Isaías. Y dice en 7:20, ponga atención, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca. ¿Qué le parece? ¿Usted tenía ese texto en su Biblia? Pero no es cierto que nosotros nos sentimos buenos. Nos creemos buenos. Es bueno creerse algunas cosas. Pero esto que dice la Biblia, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Quedó claro, hermanos, que nuestra condición es terrible. La justa ley divina demanda que el pecador sea castigado, muerto. No tenemos ninguna esperanza, a menos que Dios, el Dios que es perfectamente amor, intervenga en la historia del hombre. Amén. Y es lo que debemos entender en todo este proceso que vamos a ver en toda la Biblia. Vemos el Dios justo que castiga y el Dios de amor que restaura, que salva, que levanta, que intenta salvar al hombre de su condición. Entonces, vean, ¿qué establece la ley de la muerte, la ley de justicia de Dios? Que la paga del pecado es. ¿Y qué establece la ley del amor? Dios establece la provisión para que el hombre sea restaurado de su condición de muerte y de pecado. Amén. Dios hace la provisión como la hizo ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando maldijo a la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Ella, de la simiente de la mujer, vendrá una persona que es el Mesías, el cual tú lo dirás en el talón, el calcañar, dice la versión antigua. Radiquen esa palabra, que nadie habla de calcañar en este mundo. El talón, pero tan pronto él te irá en el talón, tú le irás en la cabeza. Ahí hay un presagio, y no lo vamos a adelantar allí, de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo, al derramar su sangre, derrotó a Satanás. Amén. Ya Dios, con Adán y Eva, comenzó a mostrar, a revelar que tenía un plan para que el hombre saliera de su condición de pecado y tuviese salvación. Amén. Dese cuenta. Ahora nos encontramos aquí con Caín y Abel. Vemos aquí que Dios, por su gracia, le otorga a Abel y a Caín la fe para adorarlo, para reconocerle, para entregarle una ofrenda. Quizás Dios usó a Adán y a Eva para enseñarle algunos principios a estos muchachos. Y dice la Biblia que un día este muchacho, uno que era agricultor, y el mayor, que es Caín, y Abel, que era un ganadero, deciden traerle una ofrenda a Dios. Ven el punto. Vean lo que hizo Dios. Primero que había una fe incipiente. Ellos estaban aprendiendo que a Dios hay que adorarlo. A Dios hay que honrarlo. Pero dice aquí la historia bíblica que la ofrenda de Caín no fue acepta ante Dios, y la ofrenda de Abel sí Dios la recibió. ¿Qué sucede aquí? Ponga mucha atención para que vayamos viendo en el contexto de toda la Biblia lo que Dios quería mostrar, lo que entendió Caín y lo que no entendió, lo que no entendió Caín y lo que entendió Abel. Dios le enseñó de una manera gráfica al hombre cómo quitar el pecado. ¿Está bien? Dios comienza una pedagogía divina desde el principio del mundo.
Dios comienza a mostrarle una lección específica al ser humano para que aprendiera cómo acercarse a Dios. Amén. Ponga atención, porque la vamos a ver por toda la Biblia, de punta a punta. Esta lección gráfica le mostró al hombre que para quitar el pecado tenía que ofrecer un sacrificio de sangre. ¿Usted sabe lo que dice Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Va conmigo? Dios estableció esa ley desde el principio para poder ser acepto ante mí el pecador que reconoce su pecado. Trae una oveja, un animal, un cordero perfecto, ¿verdad?, lo más sano posible, en excelentes condiciones, y lo ofrece como una ofrenda, como un sacrificio, derrama la sangre de esa oveja en lugar del pecador. Hay una especie de sustitución. El pecador debe morir. Sin embargo, Dios dice, si tú me traes un cordero y me lo ofreces a mí y derramas su sangre, el animal sustituye, toma tu lugar para recibir la culpa por el pecado. Amén. Pero en este caso particular, el sacrificio no quita el pecado, no borra el pecado. Porque aquí existe la palabra expiación. Lo que hace aquí es que cubre el pecado y resuelve el problema que tiene el hombre en ese momento en su relación con Dios. Y lo resuelve en base a la esperanza de lo que Cristo, el Mesías, va a hacer en el futuro. O sea que Abel sí confió en la manera que Dios estableció para acercarse a él. Y Caín no confió. Ponga atención a estas verdades. Es Dios quien en su gracia y su misericordia se acerca al hombre para ofrecer el camino para salvarse. Amén. Los hombres no pueden crear ni inventar ninguna forma para salvarse. Ponga mucha atención. Entonces, vea que en este sacrificio, según el capítulo 4, versículos 3 al 5, vea, vamos a leerlo otra vez. Dice la palabra, vean cómo dice. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías del rebaño. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. ¿Es que acaso alguna persona tiene la capacidad de acercarse a Dios por su cuenta? No es posible. Que quede claro. Y eso es muy importante que lo entienda. Porque el mundo está lleno de personas que han creado nuevas formas de acercarse a Dios. ¿Usted cree que las miles, digo hay miles, quizás 30.000, 40.000, 50.000 religiones en el mundo, son las formas inventadas por los hombres para acercarse a quién? A Dios. Miles de alternativas. En el mundo protestante, el mundo evangélico, el mundo cristiano que se llama cristiano evangélico, hay una diversidad infinita de posibilidades. ¿No es cierto? Están los que creen que portándose bien nos vamos para el cielo. ¿No te saludo? O sea, ellos crearon una forma de irse para el cielo trabajando duro. ¿Van conmigo? Trabajando duro, me gana el cielo. Y Cristo, ese fue un gafo que se murió en la cruz. No me hace falta para nada. Terrible cosa, terrible tragedia, lo que los hombres han inventado para buscar sus propios caminos. Ahora vea que Caín y Abel reconocían la existencia de Dios y le ofrecieron adoración. Gran cosota que usted reconozca que Dios existe. ¿Va conmigo? Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Verdad? Y mucha gente cree que porque sí, yo creo que Dios existe, yo voy para el culto todos los domingos, está resuelto el problema. ¿Está bien? Yo leo la Biblia, yo me porto bien, yo repito los principios de la palabra, yo sigo algunas recomendaciones y creen que la cosa llega hasta ahí. Vean, la ofrenda de Caín fue rechazada
porque fue hecha a la manera del hombre. ¿Va conmigo? Caín primero no reconoció su pecado. Es imposible, jamás alguien puede ser salvo si primero no reconoce la condición donde se encuentra. Amén. No es posible la salvación sin reconocimiento, sin arrepentimiento, sin reconocer que estamos perdidos y en pecado. ¿Quedó claro? Es un absurdo quien predica evangelio como buena noticia, pero no predica contra el pecado. Y te dice, bueno, de una vez lánzate aquí que vas para de una pasión. Pero no te dice que resuelvas tu problema de pecado. Para acercarse a Dios hay que reconocer la condición de pecado. ¿Decimos amén? Cuidado. Caín, o sea, Dios no acepta nada que sea hecho a la manera de los hombres. Mucha atención. Dios no va a aceptar ninguna cosa que los hombres crean, bueno, es que yo puedo confesar los pecados de esta manera, o no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera. ¿Cierto? Mucha gente levanta sus manos, ¿ves? Porque se quiere salvar del infierno, pero no se quieren apartar del pecado. ¿No es verdad? ¿Crees que llegué aquí y puedo vivir la vida loca como yo quiera? ¿Cierto? Esa persona no ha entendido el evangelio. Caín no había entendido el mensaje. Pensó que yo puedo acercarme a Dios sin reconocer mis pecados. Y creó una forma propia para acercarse a Dios. Dios nunca pasa por alto el pecado. Todo pecado debe ser castigado. Por tanto, Caín cumplía, era santo. Pregunto. La Biblia dice que no es justo ni aún uno. No hay ninguno que haga lo bueno. Ni siquiera uno en el mundo. Pero Caín se sacó muerto de la risa, ¿verdad? Aquí está Señor mi ofrenda, como muchos de nosotros acercamos todos los domingos aquí. Muerto de la risa, sin resolver el problema de nuestros pecados. Creyendo que podemos burlarnos de Dios. Que podemos jugar con Dios, podemos jugar a la religión. El jueguito infantil a la religión. Voy para el culto y no me pasa nada. Canto, predico, enseño, participo, voy, ven, pero yo puedo seguir jugando con el pecado. ¡Cuidado! No podemos acercarnos a Dios sin resolver el problema del pecado. ¿Quedó claro? Amén. No podemos acercarnos a Dios si no está resuelto ese rollo de pecado. Olvídate de la ofrenda que das. Olvídate de los cantos que cantas. Olvídate las veces que te lees la Biblia de punta a punta. Olvídate de los cursos que ves en la iglesia. Olvídate de los ministerios que participas. Si no resuelve el problema del pecado, no estamos haciendo nada. ¿Decimos amén, iglesia? Amén. Ese es el plan original de Dios por toda la Biblia. Hay que resolver el problema del pecado y en serio. Yo recibí ayer o anteayer de las hermanas un video por WhatsApp de una advertencia de un pastor de allá de Curazao sobre la situación que vivimos en Venezuela. Y yo afirmo, estoy de acuerdo con él, porque yo estuve con un hermano llamado Douglas Norwood hace más o menos 20 años. Este siervo vino a Venezuela y dio palabra de Dios y dijo: si este país va a cambiar, necesita la unidad pastoral. Y Dios quiere ver a los pastores orando juntos, pidiendo, porque ellos son los sacerdotes de Dios, los representantes de Dios ante esta ciudad, ante Dios. Y Dios quiere, y dice, y él contó testimonios de África, contó testimonios de Guyana, de la Guyana francesa y de varias partes del mundo, donde los pastores reunidos juntos pedían perdón por los pecados de la ciudad. Y dice que cuando los pastores unidos de todas las iglesias cristianas en esas ciudades, me contó por lo menos 3 testimonios evidentes que él presenció, no que se lo contaron, él estuvo allí, donde los ministros pidieron perdón por la ciudad y Dios comenzó a hacer obras milagrosas. Por ejemplo, cuando pedían perdón
por el alcoholismo, por la droga, por la prostitución. Milagrosamente los pulveres, los prostíbulos, los locales nocturnos comenzaron a cerrar. Dios comenzó a intervenir en la historia de esas ciudades y poco a poco comenzaron a ocurrir unos avivamientos. ¿Qué ocurre en un avivamiento espiritual? ¿Qué ocurre, hermano? Que primero la iglesia de Cristo se limpia de todo pecado. ¿Qué ocurre en la iglesia espiritual? Que esta pureza de la iglesia empieza a contagiar la ciudad, el pueblo, la gente comienza a tocar la puerta diciendo, llorando, llegando al altar, arrepentidos de sus pecados, tocados por el poder del Espíritu Santo. La iglesia se renueva y comienza con un nuevo poder a hablar de Cristo, a llevar su mensaje por todas partes sin miedo. ¿Usted sabe por qué estamos amodorrados? Porque el pecado nos tiene amodorrados. ¿Sí o no? Nosotros queremos juzgar a todo el mundo, juzgamos al presidente, juzgamos a los ministros, pero también no vemos la bigota que tenemos en nosotros mismos, ¿sí o no? Amén, iglesia. Amén. Acuérdense que llevar cuenta en el cielo de cada uno de ustedes. Entonces, no podemos hacer nada si no resolvemos el problema del pecado. Amén. Amén. Confío que Dios te está hablando. La ofrenda de Abel fue aceptada porque fue hecha como a la manera de Dios. A ver, punto. Abel no inventó. No fue creativo, como algunos piensan. Que pueden inventar su manera de relacionarse con Dios. Y ese problema existe hoy como si nada. La gente cuestiona a la iglesia, que si estudiamos mucho la Biblia, que si queremos orar demasiado, que si ayunamos, si queremos ser santos, si corregimos el pecado. No, esa iglesia no es conmigo. Ponga atención cuáles son las iglesias que están llenas. Y yo lo invito a echarse un paseíto por otras iglesias que están llenas y usted vea, ¿verdad? Que no se toca el pecado, hay que estar cómodo. Como algunos hermanos me han contado que en algunas iglesias no se da duro, y cuando le pregunto al pastor, ¿por qué usted no da duro? Ah, bueno, porque no quiero que la gente se me vaya. Bueno, gloria a Dios si quedan cuatro fieles, 4 personas santas, obedientes. Pero Dios nos libre de predicar para complacer, para quedar bien, para que ustedes sean felices, para que vivan bien, buscando una autoayuda, una forma de vivir cómoda. Hermanos, si lo que incomoda por excelencia al hombre es el pecado, si nos apartamos del pecado, el mundo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Otro gallo canta en nuestra vida. Pregúntale a mis hijos aquí, ¿qué tal de testigo? La hermana primera aquí, la otra hermana que está allá. ¿Verdad? Ellos se ríen de mí y se burlan de mamá. Cada tragedia que le pasa, yo digo, el pecado que mora en tu vida. Tú ves, porque como yo creo en la palabra que al justo le va bien, yo creo en la palabra que el justo en cualquier dificultad Dios lo oye, que los leoncillos temen, pero los que buscan a Jehová no le faltará ningún bien. Yo creo en la palabra. Amén. Donde los veo sus limitaciones y sus tragedias, yo les digo, el pecado está por ahí. ¿O no? Mosca. Entonces, vea que Abel trajo una ofrenda a Dios, trajo un sustituto. Eso demostró que Abel estaba de acuerdo con Dios, que era un pecador, ¿sí o no? Él estaba de acuerdo con Dios, que él era un ¿qué? Un pecador, ¿verdad? Y él no solamente reconoció su pecado, sino que se comportó como Dios quería, usó la forma que Dios quería para acercarse a él. ¿Y trajo qué fue que trajo? Un cordero, y derramó su sangre, y ese cordero fue el sustituto que Dios recibió con agrado al pecador, porque la justicia de Dios demanda que el pecador sea ¿qué? Muerto. Pero Dios en su gracia, en este proceso de traer al Salvador a Jesucristo, le dijo al hombre, por ahora, para que ponga en orden su relación conmigo, es por medio del sacrificio de un cordero. La ofrenda, quede claro, no cancelaba su deuda de pecado. Sí, pero sí apuntaba a la promesa de que a través de un Salvador ese pecado sería saldado en el futuro.
por Abel. Por eso cuando usted va a Hebreo, que dice, por la fe, Abel, Hebreos 11:4, búsquelo ahí en su Biblia, por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. ¿Por qué? Porque Abel puso su confianza en Dios. Porque Abel reconoció sus pecados. Porque Abel no hizo lo que da la gana. Abel se sujetó a la manera como Dios establece que nos acerquemos a Él. Y todo comienza con que yo reconozca que soy un pecador. ¿Decimos amén, iglesia? Entonces, hermano, la fe de Abel lo hizo acepto ante Dios. Cuidado, los modos que la gente tiene para acercarse a Dios hoy son una tragedia. Se han inventado, como dije antes, miles de formas para que la gente se acerque a Dios. Pero la forma base de todo, que es apartarse del pecado, no está, ¿verdad? No se habla de eso, no se habla en televisión, no se habla en los púlpitos. ¿Está bien? Precisamente esa es la base de toda nuestra fe. El cristianismo se fundamenta en que Cristo murió por los pecados. ¿No es cierto? La razón de ser de Cristo es que Él dio su vida para liberarnos del pecado. Pero nosotros queremos agarrar el camino que podemos seguir en la iglesia, podemos seguir en nuestra vida, felizmente contentos, sin apartarnos del pecado. ¡Qué burla tan grande! Nosotros, los cristianos, a lo que Cristo o lo que Dios hizo por medio de Cristo. Es una tragedia. Amén, iglesia. Dese cuenta que el pecado de Caín lo lleva ¿a qué? Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 6, que Dios se acerca a Caín. Vea que otra vez Dios buscando al pecador. Como Dios te está buscando todo el tiempo y está usando personas cerca de ti para que te busquen y te fastidien. ¿Por qué estás enojado? Pregunta el Señor a Caín. Porque muchos de nosotros, igualito que Caín, nos molesta que nos busquen. Nos perturba que nos busquen. Y nos olvidamos que Dios es el que nos está buscando. Amén. Y dice aquí que Caín se enojó y Dios le dijo, ¿por qué te ves tan decaído tu semblante? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten mucho cuidado, porque el pecado hasta a la puerta está, me gusta esa palabra ahí, al acecho. Nunca lo olvide. Aquí el autor bíblico personifica el pecado como si fuera una persona que actúa. Eso se llama personificación, una figura literaria. Cuando le damos algo abstracto, inanimado, la conducta de un ser humano, de una persona. Y dice que el pecado está como al acecho. Nos está cazando. ¿Van conmigo? El pecado nos está persiguiendo para ponernos una trampa. Igualito que Satanás allá en 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando ¿a quién? Ajá. Entonces tenemos no solamente el pecado anda al acecho, sino que también Satanás. Nuestros enemigos están buscando ¿para qué? Hundirnos. Y viene el Señor y le advierte al pecador, mira, te veo mal. Estás reaccionando mal cuando tú eres culpable. Lo hiciste mal, lo hiciste a tu manera, no lo hiciste como Dios quiere. Y ahora se hundió más en el pecado, porque cuando uno no reconoce el pecado, uno se endurece. No oye a nadie, no oye al Espíritu Santo, no oye al pastor, no oye la predicación, no oye la palabra, se va endureciendo, y los pecados van aumentando, y de haber inventado una forma para salvarse, ahora se convirtió en asesino. ¿Van conmigo? Y dice la Biblia que mató a su hermano. Pero Dios, qué grande es la misericordia de Dios. Vea, se acerca a Caín para tratar de corregirlo, para tratar que entendiera que debería hacerlo como lo hizo su hermano, pero se encuentra con una persona tosuda, terca, cerrada, ciega y sorda. Porque el pecado hace todo eso.
Amén. El pecado ciega, el pecado perturba, el pecado enloquece, el pecado nos hace brutos. Como dice un famoso teólogo mexicano, él dice, el pecado nos hace tan estúpido, tan necio, tan tonto, que un hombre cambia a su esposa, ¿verdad?, que vale oro, por 1 kilo de excremento. Así dice él. Porque decide rechazar al regalo que Dios le dio por ir a buscar en el pecado alternativa para satisfacer su sexualidad. Así nos hunde el pecado. Y Caín se estaba hundiendo en el pecado. Caín rechaza a Dios. ¿Y qué ocurre? Se hunde más. ¿Usted recuerda ahí lo que dice 1 Juan 3:12? Cuando ese texto me agrada, porque tiene hermosas aplicaciones a la realidad que nos toca ahorita vivir. 1 Juan 3:12, mira lo que dice cuando el apóstol Juan dice aquí: no debemos ser como Caín. Vea, me gusta esta versión, la disfruto. Dice, quien pertenecía ¿a quién? Al maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. ¿Está bien? O sea, que aquí había un hombre terco, un hombre que no reconoció su pecado, y un hombre que rechazó la búsqueda de Dios, y un hombre que decidió obstinadamente seguir pecando. Y como consecuencia de su rebeldía, ¿qué sucede ahí, hermano? ¿Qué sucede ahí? Terminó asesinando a su hermano. O sea, él quiso resolver su vida con otro pecado. Y así ocurre con nosotros, ¿no es cierto? Una persona que es infiel, por ejemplo, tiene que resolver su vida mucho, tiene que andar mintiendo, tiene que andar engañando. Y quiere tapar el pecado, así como el que intenta tapar el sol con un dedo. Y no puede. No se da cuenta que Dios lo está persiguiendo y que de Dios nadie se puede burlar. ¿Usted se acuerda que dijimos Dios es omnipresente? Amén. Está en todas, es omnisciente, ¿lo sabe? Todo. Dios cumple su palabra. Todo lo que promete se cumplirá. Dios es justo, Dios castiga el pecado. Si hay una falla del pecador, es que se olvida del carácter de Dios. ¿No es cierto? El pecador ignora la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia. ¿Usted sabe que el atributo de Dios, santo, el único atributo en la Biblia que es redundante es la santidad de Dios? Solamente el único atributo que se dice santo, santo, santo es el atributo de la santidad. Porque en Dios no hay pecado, en Dios no hay mancha. Y la Biblia dice que así como nuestro Dios es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén, iglesia. En toda nuestra forma de comportarnos debemos ser como santos, vivir conforme al diseño divino. Dios nos diseñó para ser diferentes, nos consagró para una forma de vida diferente, que se aparte del pecado. Amén, iglesia. Hay aquí un detallito que quiero comentar con respecto a ver. Todas las personas pertenecen a Dios. Ningún ser humano tiene derecho de quitar la vida a otro. Porque Dios, ya dijimos al principio, Dios es el que da la vida. Y solo Dios tiene el derecho, como dueño de los seres humanos, de quitar la vida. Dios nos libre de quitar la vida a otra persona. Amén. Cuando le hacemos daño a un hermano, atentamos contra Dios. Amén. Porque todo ser humano es valioso ante Dios. Cuando el amigo Caín se niega y dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano, soy guardián de mi hermano, vigilante de mi hermano, soy responsable de mi hermano? Y dice,
Él se niega a esa verdad. Quiero decirle que para nosotros los hijos de Dios, eso sí es verdad. Nosotros sí somos guardianes de nuestros hermanos. A mí me importa mi hermano, su vida espiritual, me importa su salud, me importa si come, si bebe, si vive en armonía, si está solo, si se casa, si no se casa, si triunfa, si tiene dolor. La Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, todos deberíamos dolernos. Aquí en este contexto, Juan dice, hermanos, antiguamente se dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, y no seamos como Caín, que no amó a su hermano, sino que lo asesinó. ¿Y por qué lo asesinó? Porque era malo, porque era del maligno. Y en la iglesia hay gente maligna, gente que no ama a su hermano, que rechaza a su hermano, que desprecia al que es débil, que desprecia al incómodo. En la iglesia siempre habrá gente incómoda. ¿Sí o no? Sí somos guardianes, hermanos. ¿Usted cree que aquí me están viendo joyitas? Pregunto yo. Pregunto. Que no sea yo que me pare aquí. Usted y usted y usted. Es revertida, hermano. Hay terquedad. Hay gente incómoda. Pero la Biblia nos dice que tenemos que amarlo. Y tenemos que cuidarlo. Hoy más que nunca, en este contexto que vivimos, en el país que lo vivimos, tenemos que cuidarlo, ¿sí o no? Amén, iglesia. Tenemos que amarnos. Tenemos que preguntarnos. No podemos ser solitarios, aislados. A veces reclamamos que los hermanos todos nos cuiden, todos nos amen, pero nosotros no amamos a nadie. El amor comienza por nosotros, por nuestros gestos. Tomemos la iniciativa para acercarnos a alguien, para preguntar cómo está, por lo menos, para comprometernos a orar por mi hermano, ¿sí o no? ¿Podemos hacerlo, hermano? En el nombre de Jesús. No seamos como Caín. Mostra. Lo triste que nos modela Caín es que muchos nos parecemos a él. Somos obstinados en mantenernos en nuestro propio camino. Como dice Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos, le parece que se están comiendo en lo que están haciendo, pero su fin es camino de muerte. Vea, Dios insistió a Caín y lo buscó para que él enderezara el rumbo, ¿sí o no? Dios quería en su gracia y misericordia que él entendiera que por el rumbo que cogió se equivocó y que no le agradaba su conducta ni su ofrenda. Sin embargo, Caín fue terco, no escuchó como muchos de nosotros. Dios quiere que de una vez por todas pongamos un parado a la clase de vida que llevamos y cambiemos nuestra vida radicalmente. Usted sabe lo que significa arrepentimiento. Significa un cambio total del modo de vivir. Amén. Tiene que cambiar nuestra visión, tiene que cambiar nuestros valores, nuestras prioridades, nuestro compromiso, la forma de ver el ministerio, la forma de vivir. Todo debe cambiar si estamos apartados. Como decía el Juan el Bautista, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén, iglesia. ¿Les parece? Caín, por terco, por mula, por duro, fue maldito. ¿Lo ven allí? Versículos 9 al 16. Lo vamos a leer. Vea esto. La consecuencia del pecado de Caín fue desgracia y muerte. Siempre será así. No lo olvides. No lo olvides, que hoy lo escuchaste muchas veces. El pecado siempre trae desgracia y muerte. Dolor. Es lo que trae el pecado. Y Dios siempre castiga el pecado. Oiga bien. Dije ya, Dios lo sabe todo. ¿Habrá alguien aquí que tenga un pecado que Dios no lo sabe? No. Oiga bien, Dios es omnisciente, omnipresente y justo. Nadie se podrá esconder de Dios y evadir su juicio. Nadie.
Y no piense que ese es el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, que había la tierra y ese Dios ya no sucede. Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Si le ajusta, la justicia de Dios no te ha caído encima, es porque Dios, que te ama, te está esperando por ti. No sigamos jugando con Dios, por favor. Vamos a cuidarlo. Vea que Caín, vea esto, vea esto. Caín recibió en la justa maldición y castigo por sus pecados. ¿Por qué? Porque no quiso, ¿qué? Arrepentirse. No quiso cambiar. No quiso escuchar. No quiso modificar su conducta. Vean que Dios le dijo, Dios maldijo la tierra. Ahora te va a costar conseguir tu cosa. ¿Qué le parece? ¿No se parece a muchos de nosotros que por causa del pecado nos cuesta conseguir las cosas? ¿Ah? Te va a ser duro comer. Tienes que mojarte. En criollo, Dios le dijo a Caín, mira, ahora vas a parir para lograr las cosas. Vas a parir. Y algunos de nosotros hemos vivido toda la vida pariendo. Nos cuesta lograr las cosas. No sé cuáles son tus sueños, porque muchas veces nuestros sueños están frustrados porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Hemos escogido nuestros propios caminos para realizar nuestros sueños y resulta que esos caminos pueden tener mucho pecado, ¿sí o no? Vean que no solamente fue la maldición de la tierra y que le iba a costar mucho, dijo, sino también le dijo Dios a Caín que viviría errante en el mundo. Y esta versión traduce como un vagabundo, es una buena traducción. Un errabundo, alguien inestable, alguien inseguro. El pecado, vea, el pecado no solamente hace que nos cueste lograr nuestros sueños, sino también que vivamos siempre inseguros, con miedo al futuro, miedo al presente, inestabilidad permanente. Cuando una persona está bajo crisis, como dijo Daniel hace rato muy bien, bajo prueba, debería revisar primero. Lo primero que hay que revisar es cómo estoy en mi condición espiritual, cómo están mis pecados, qué pecado puedo tener no resuelto. Lo primero que uno debería hacer cuando viene la prueba es revisar si la prueba es por culpa del pecado. No estoy diciendo que toda prueba es por pecado, hay como 5 razones para estar en prueba. Pero una de las razones es el pecado. Y por lo tanto les animo que si usted está bajo prueba, nada le funciona, todo le sale mal, no pega una, todo es una tragedia, todo es una lloradera, todo es un lamento, todo es una queja, todo es una derrota. Entonces, debería preguntarse, ¿cómo está su condición espiritual? Amén, iglesia. Amén. No seamos como Caín. El pecado siempre nos alcanza con sus consecuencias. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. No juguemos con el pecado. Si estás en pecado, ahora mismo llegó la hora de poner la vida en orden. ¿Usted quiere que Dios escuche a este pueblo? ¿Usted quiere que esta adoración sea acepta ante Dios? ¿Usted quiere que este pueblo, a pesar de lo que vivimos, tengamos, no es que no nos va a afectar, sí nos va a afectar porque somos frágiles? La Biblia habla de nuestra fragilidad humana. Cuando Jeremías y como el apóstol Pablo usan la figura vasos de barro, la Biblia está diciendo que nosotros somos frágiles, somos dados al temor, somos dados a la inseguridad, somos dados a la angustia, a la depresión, a la ansiedad, somos dados a desesperarnos, a frustrarnos. Tenemos que reconocer nuestra fragilidad como humanos. Pero se cuenta que la Biblia, Dios no nos condena por ser frágiles. Dios nos condena por ser pecadores. Amén. Cuando abrimos nuestro corazón frágil ante Dios, ante un mundo adverso como Venezuela, hermano, Dios tendrá misericordia de nosotros. Somos su pueblo. Dios nos ama. Hay esperanza para aquel que es justo, que siga a Dios, que se aparta del pecado. Pero cuando estamos en pecado, se pierde la esperanza. Cuando estamos
bien con Dios, crece la esperanza. Dios me ha estado hablando estos días muchas veces. Ten esperanza. Ten esperanza. Mi esperanza, ustedes lo saben, dicen, espera en Jehová, espera en Dios. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que esperan en Jehová. ¿Se acuerdan? Ponga atención, por favor, que esos esperas están diciendo. Ten esperanza en el Dios Todopoderoso que nos va a sacar. Hay un mañana mejor. Amén. ¿Pero qué? La gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Dios le bendiga. He dicho, suficiente. Padre, aquí está tu pueblo. A menos que tú nos hables y tú nos cambies, no podemos. Señor, yo particularmente cuando escucho las noticias en Twitter, veo la injusticia, veo los asesinatos de los inocentes, veo la corrupción de las autoridades, la violación de los derechos humanos. Noto tanta maldad, tanto pecado, Señor. Por dentro la sangre me hierve. Empiezo a pensar cosas locas. Pero Señor, tú no me llamaste así como un día Pedro tomó espada, porque tu palabra dice que el que espada toma, espada muere. Tú me llamaste a no pelear con mi fuerza, a no pelear a mi manera, a no pelear con mis recursos, a no solucionar las cosas como yo quiero, sino a depender de ti, a buscar tu dirección y seguir tus instrucciones, cómo debo actuar en este tiempo. Señor, en este momento, habla a tu pueblo. Tu pueblo necesita claridad de cómo comportarse en este tiempo. Y tu palabra nos está diciendo hoy que llegó el día de ponernos en orden contigo con relación al pecado. Señor, a menos que tú toques la vida de estas personas, aquí no va a pasar nada. Yo confío que tu Espíritu Santo está redarguyendo de pecado a este pueblo. Yo confío, Padre, que tú llamaste la atención en esta mañana a muchos de nosotros aquí. Yo confío, mi Padre Celestial, que el poder de tu palabra nunca queda vacío. Que tu palabra tiene poder para cambiar las cosas. Que tú prometes para el justo prosperidad. Que tú prometes para el justo un mañana mejor. Pero tú nunca has prometido quitarnos los problemas. Tú has dicho que nos darás el poder, la compañía, la protección y la provisión para vencer. Y te digo, como le dijiste, Señor, a tus discípulos, ¿no era necesario que estas cosas aconteciesen y después entráramos a la gloria? ¿Es que acaso en tu soberanía, en el manejo tuyo, nuestro Dios, de la historia, no es necesario que Venezuela sea purificada? Que Venezuela, en esta situación que vivimos, se descubra la calidad y la falta de integridad de nuestros jueces, de nuestras autoridades, de nuestra policía, porque este país necesita un cambio, y un cambio radical y completo. Este país debe ser transformado. Este país no se le puede pasar un pañito por la cara. Este país necesita una transformación radical y profunda, comenzando por el propio pueblo de Dios, que también necesita ser cambiado. Ahora, Señor, que no pretendamos cambiar a Venezuela cuando nosotros mismos no hemos cambiado. Ayuda a tu iglesia, Padre, con mucha humildad. Te suplico, Señor. Tú sabes cuánto hemos fracasado ante ti. No podemos escondernos ante ti, nuestro Dios. Te hemos ofendido de muchas maneras. Hemos vivido vidas mediocres. Te hemos deshonrado con nuestras palabras, nuestros pensamientos, con nuestras omisiones, con nuestras acciones. Hemos sido adúlteros, idólatras, fornicarios, mentirosos, corruptos. Te hemos ofendido. Hemos sido insensibles a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Hemos sido como piedras. Señor, quita las piedras de nuestra vida. Así como un día, en el nombre de Jesús, el ángel quitó la piedra del sepulcro. En esta hora, el poder de tu Espíritu quite toda piedra de la vida de tu pueblo.
que obstaculiza el crecimiento, que obstaculiza que tengamos vida abundante, que obstaculiza la fe, la esperanza. Somos un pueblo santo. Tú nos llamaste para ser una iglesia santa y sin mancha. Dígale al Señor en esta mañana que decidimos en el nombre de Jesús apartarnos del pecado y vivir conforme a tu voluntad. Somos un pueblo de fe. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte a ti. Porque el que se acerca a Dios es necesario que te le crea y que Él galardona a todo el que le busca. Tú premias, tú recompensas, Señor, a los hijos tuyos que te buscan. Señor, tú respondes las oraciones de los justos. Lo dice tu palabra. Aumenta mi fe para que crea en lo que dice tu palabra, que al justo no le falta el bien. Así lo dice tu palabra. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos, Padre, a fortalecer en esta hora la esperanza. Porque un día tú vienes a buscarnos. Y no solo vas a buscarnos, Señor, sino que nos vas a llevar a un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde no mora el pecado, donde mora la justicia. Donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Donde viviremos en un placer y un éxtasis y felicidad por la eternidad. Yo tengo esa esperanza, Padre. Aumenta nuestra esperanza, que un día viviremos en un mundo distinto. Pero ahora, Señor, aumenta nuestro compromiso con tu reino. Que vivamos el presente de una forma significativa. Que podamos impartir a la gente que nos rodea, quien nos conoce, porque somos gente santa. Gente comprometida con darle amor, llevar el mensaje de Cristo a otros, para brindarle ayuda a los que necesitan. Padre, que yo aprenda en esta hora a compartir de lo que tengo con otros, para bendecir la vida de los que tienen limitaciones. Padre, quita la ceguera de tu pueblo, restaura a ríos de agua viva. Bendícenos, Padre, en esta hora. Escucha a todo aquel que honestamente en esta hora se ha limpiado de todos sus pecados. En el nombre de Jesús te digo, la sangre de su Hijo Jesucristo te limpia de todo pecado. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.